¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Qué bueno poder estar juntos una mañana más aquí en la Alameda. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que vienen cada fin de semana, bienvenidos a aquellos que hacía un tiempito no nos veíamos y muy en especial bienvenido a vos que estás aquí por primera vez, que estás compartiendo este momento con nosotros. Nos encanta que estés aquí y hemos orado para que esta conversación que vamos a tener hoy pueda ser la respuesta a muchas preguntas que te han traído hasta este lugar. Estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título El Movimiento, el sueño de Jesús que cambió la historia. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de esto. Comenzamos a hablar del movimiento más importante de toda la historia humana. Un movimiento que puso en marcha Jesús, el día que se levantó de entre los muertos. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La muerte no puede con Él. Y Él había dicho sobre esta declaración de fe: yo voy a edificar la mayor convocatoria, la mayor reunión, el mayor movimiento, mi eclesía, la iglesia. De eso se trata. Una comunidad de hombres y mujeres que van a ser testigos de esta tremenda hecho y verdad. Dios no está muerto. Lo quisieron asesinar, lo sepultamos, lo dimos por muerto, pero al tercer día Él se levantó y porque Él está vivo, todas las cosas pueden ser diferentes. La mejor preparación que podemos hacer de cara a este momento histórico de esta iglesia es volver al origen de todo. Volver a la iglesia como nació en el corazón de Dios y atrevernos a preguntarnos: ¿somos la iglesia que Jesús soñó? ¿O nos hemos convertido en una mala imitación? Al menos aquí en la Alameda queremos ser la iglesia que Jesús soñó. Y vamos a hacer el ejercicio todos juntos de volver a leer juntos este libro, Hechos de los Apóstoles, y recorrer lo que sucedió. Ya la semana pasada aprendimos unas cosas, ¿no? Aprendimos qué significa iglesia. Iglesia significa un movimiento, una convocatoria. La iglesia comenzó como un movimiento, no como un lugar, no como un edificio, no como una institución. Eso es la mala versión de qué es iglesia. Es la gran confusión. Lo que alguna vez fue un movimiento, muchas veces se ha querido transformar en otra cosa, un lugar. Pasé por la puerta de la iglesia, estaba cerrada. La iglesia son personas, no un edificio. O abrís el diario y en la tapa del diario dice: la iglesia opina esto. Y yo cuando leo en la tapa del diario que dice la iglesia opina esto, yo digo, a mí nunca me preguntaron. Y creo que soy la iglesia, ¿o no? ¿Vos sos la iglesia? ¿Te preguntó alguien algo? No. Entonces, ¿qué dice el diario cuando dice la iglesia opina esto? Una jerarquía, un grupo de personas que se arrogan hablar en nombre de todos los cristianos dicen esto. Cada vez que la iglesia se pierde su sentido original, se confunde con otra cosa. Termina siendo un edificio, una jerarquía, un lugar, una institución. Pero la iglesia que Jesús soñó es otra cosa, es un movimiento. Y hoy quiero que sigamos hablando acerca de eso, cómo ser la iglesia que Jesús soñó. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta. Vos sabés, ¿no? Quizás leíste historia y sabés que la crucifixión fue el método predilecto de los romanos para justiciar, para condenar a todo rebelde, a todo sedicioso, a todo delincuente. La historia nos dice que el Imperio Romano crucificó a miles y miles de personas. Fue el instrumento de condenación más importante que utilizó el Imperio Romano. Ahora, de los miles y miles de personas que fueron crucificadas por el Imperio Romano, ¿a cuántos, además de Jesús, vos podrías recordar por nombre? ¿Alguien recuerda a alguien por nombre? No, la Biblia no enseña eso. Es una tradición, pero no es algo que sea una afirmación. ¿Qué más? ¿Alguien recuerda a alguien más? Hay un tipo que es conocido y que murió crucificado junto con todos los secuaces. Se llamó Espartaco. ¿Quién conoce a Espartaco?
¿No vio la película con Kirk Douglas en blanco y negro? En cine de superacción. Algunos solo saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? El resto no tiene idea de qué estoy hablando. Bueno, hay una de Netflix ahora, se llama Spartacus, pero es lo mismo, Espartaco. ¿Quién fue Espartaco? Que murió crucificado por el Imperio Romano y hoy lo podemos recordar por nombre. Fue un esclavo que se rebeló en contra del Imperio Romano y levantó a un amotinamiento, una sublevación de esclavos importante. Él llegó a reclutar 80.000 esclavos que se sublevaron contra el Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo que enviar varias legiones para contener esa sublevación y costó vidas, montón de vidas. A lo largo de todos esos años de sublevación, 100.000 esclavos murieron en batalla. De hecho, una de las peores cosas que le pasó a Roma es que perdió la fuerza de trabajo de 100.000 esclavos que tenía a causa de esa sublevación. Finalmente, en la última batalla, Espartaco fue vencido. Y los 600 esclavos que quedaron con vida después de la última batalla fueron sentenciados a morir en una cruz. Los crucificaron a lo largo de toda la vía romana, desde Hispania hasta Roma. ¿Se imagina 6.000 personas crucificadas? En vez de ver los cartelitos, esos que dicen kilómetro 300, 301, 302, había un crucificado por kilómetro. Todo esto pasó 70 años antes de Cristo. Y la historia nunca iba a olvidar el espectáculo de toda esa ruta pavimentada de hombres desangrándose en una cruz. ¿Por qué se permaneció en esta historia? Porque los mismos emperadores romanos se ocuparon de pagarle a historiadores para que escriban la historia y quede por escrito y circule en todo el imperio. ¿Para qué? Como una manera de advertirle a cualquiera que intente sublevarse de cómo termina esta clase de cosas, para amedrentar cualquier intento de sublevación. Bueno, no es raro que el nombre Espartaco haya llegado hasta nosotros. Al final de cuentas, generó una guerra de varios años. Su historia ha quedado escrita y ha sido mandada a escribir por los hombres poderosos de su tiempo. Lo sorprendente es que el nombre de Jesús no haya quedado perdido en la historia. Ninguno de los poderosos de su tiempo se ocupó de escribir ni una sola letra acerca de él. Ni los romanos, ni los judíos. Para ambos Jesús fue un cero a la izquierda. Un pobre hombre de Nazaret que murió, un inocente que murió por una condena de algo que no hizo, como tantos otros, y nada más. Lo sencillo es que el nombre de este nazareno hubiera quedado permanecido en el olvido como el de miles y miles de personas ajusticiadas en una cruz por el Imperio Romano, de quienes su nombre no conocemos. Ahora, ¿por qué perduró el nombre de Jesús? Si ni siquiera los romanos se ocuparon en dejarlo por escrito, ni los judíos se ocuparon de dejarlo por escrito. Tiene que haber una causa, y una causa lógica. Y la única causa lógica es porque Él hizo algo que nadie hizo. Él se levantó de entre los muertos. El hecho de que Jesús resucitó es el punto de partida del movimiento de Jesús. Y no solamente Él resucitó, sino que Él se ocupó de convocar a testigos, personas que den evidencia de que esto fue así. Y estos testigos estuvieron dispuestos a morir si hacía falta para decir: yo soy evidencia de que Jesús no está muerto, Él está vivo. Y este grupo de testigos que se levantó y que estuvieron dispuestos a morir, como probablemente Pedro, aunque no sabemos cómo exactamente, es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde yo asisto. La iglesia no es una institución, ni mucho menos un grupete, una jerarquía. La iglesia es el movimiento de miles de hombres y mujeres que a través de la historia son evidencia de que Dios no está muerto. Un movimiento multicultural, multiétnico, que atraviesa las generaciones, porque ni las puertas de la muerte pueden detener este proyecto que Jesús inició, que se llama la iglesia. Una iglesia que se resiste a ser confundida con otra cosa,
que se resiste a terminar siendo otra cosa que no sea el sueño de Jesús. Bueno, aunque no siempre. La verdad es que no siempre la iglesia se ha resistido de la manera que tendría que hacerlo. A lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, muchas veces la iglesia se ha terminado confundiendo con otra cosa, con un lugar, con un edificio o con una institución. Una iglesia que se olvida de que somos un movimiento dispuesto a abrazar a todos los que todavía no hemos alcanzado, y una iglesia que empieza a mirarse el ombligo. Una iglesia que en vez de estar enfocada en los que todavía no han sido alcanzados, empieza simplemente a enfocarse en los que ya estamos adentro. Hay una fuerza, como la fuerza de la gravedad. Si yo suelto este objeto, ¿para dónde va a ir? ¿Para abajo o para arriba? ¿No va a ir para arriba? ¿Seguro? ¿Probamos? No, vamos a hacer un enchastre, ¿no? Así como existe la fuerza de la gravedad, hay una fuerza que ha operado siempre sobre la vida de la iglesia, tratando de que deje de ser un movimiento y lograr encapsularla en un edificio donde no moleste. Ahora, cada vez que la iglesia cede ante esta fuerza, se vuelve una iglesia encerrada en sí mismo, donde lo importante es los que estamos adentro y los de afuera que revienten. Una iglesia que de hecho se empieza a compartir de manera hostil hacia las personas que todavía no están en la iglesia. Acá estamos los buenos y allá andan todos los malos. Una iglesia que se dedica a reunirse en un edificio todos los fines de semana para condenar a toda esa gente mala y todas las cosas malas que están haciendo, no como nosotros los buenos que estamos del lado de adentro. Una iglesia que en vez de tener compasión por la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios, se vuelve crítica, insensible, condenatoria. Y lamentablemente esa es mucho la percepción que la gente tiene de la iglesia. Los cristianos lo único que hacen es señalar los pecados de los demás. Pero eso pasa cuando la iglesia cede ante esta fuerza, ante esta pesadez que la encierra en sí misma. Iglesias que terminan siendo un grupo de gente que solamente piensan en ellos mismos. Una mala imitación de lo que fue la iglesia que Jesús soñó. A lo mejor conociste una iglesia así. A mí me ha tocado entrar en muchos lugares donde se reúne la iglesia y tristemente dándome cuenta de que nadie te saluda, nadie te da un abrazo, todo el mundo está haciendo lo suyo y está preocupado por hacer lo suyo. Vos podés entrar y salir y nadie te registra. Lugares a veces donde yo entro y digo, si yo no fuera una persona que ya conoce a Cristo y lo ama intensamente, yo no vuelvo nunca más a este lugar. Mucha gente ha tenido muy malas experiencias con la iglesia. Quizás te pasó a vos cuando eras chico, con tus papás ibas a la iglesia y tu mamá y tu papá tuvieron una crisis de divorcio y la iglesia no supo qué hacer con eso y al final de cuentas ni tu papá ni tu mamá, nadie, todo el mundo decidió dejar la iglesia. A lo mejor te tocó congregarte en una iglesia de chico donde había una lucha de poder. Y apareció un cierto personaje que llaman diáconos y estaban enfrentados a otros diáconos. Tienen que saber la historia completa para entender cómo funciona esto. Y tu papá y tu mamá dijeron, no queremos ir nunca más a ese lugar. Mucha gente ha tenido muy malas experiencias con iglesias o con algo que en realidad era una mala imitación de qué es la iglesia. Luchas de poder, intrigas, tradiciones absurdas y cosas de ese tipo. A lo mejor es tu historia. Pero si estás aquí y estás en este lugar, es porque vos y yo sabemos que hay otra historia, de que eso no es la iglesia. La iglesia es otra cosa. La iglesia es el movimiento de Jesús, un movimiento de amor, no de condenación. Un movimiento de hombres y mujeres dispuestos a dar evidencias de que Dios está vivo. ¿Cómo? Regalando amor, abrazando a las personas, no señalando y haciéndole ver el error de toda la gente, al contrario, sanando las heridas de las personas, como Jesús lo hizo. No mirando a la multitud de personas que hoy quizás no comparte la fe en Jesús como los enemigos, sino mirarlos como Jesús los miraba, como ovejas que no tienen un pastor y que necesitan compasión.
Pero ¿por qué estoy hablando de este tema hoy con nosotros? Un tema que es un tema un poquito para cristianos. Yo admito que es así. Si hoy estás aquí por primera vez, quizás este temita que estoy hablando hoy es un temita más hacia los que ya son cristianos. Así que sentite con libertad de que tu mente vuele por otros temas, no hay problema. Te doy permiso para que lo hagas hoy. Pero hoy quiero hablarlos un poquito a los que estamos aquí y queremos ser verdaderos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que hablemos esto? Porque nosotros no estamos inmunes a esta fuerza y esta pesadez. Y en el momento en que nos relajamos, podemos lentamente deslizarnos y dejar de ser la iglesia que Jesús soñó y comenzar a ser una mala versión de lo que Jesús soñó. Y a título personal tuyo, en cuanto te relajás y te dejas llevar por la pesadez, pronto vas a dejar de ser el cristiano que debes ser y conformarte con ser un simple asistente. La iglesia no es un lugar a donde ir. La iglesia es un movimiento al cual pertenecer. Pero de pronto nos acostumbramos que la iglesia es simplemente eso, un lugar al cual asistir. Y eso para nosotros todo eso es ser cristiano. No somos inmunes a esta tendencia y a esta pesadez. Por eso necesitamos hablar de esto hoy. Ahora, ¿cuáles podrían ser las evidencias de que nos está pasando esto? De que nos estamos deslizando. De que nos estamos deslizando hacia esta pesadez. Hoy voy a darte una pista muy interesante. De lo único de lo cual quiero hablar. La manera en que orás demuestra dónde está tu corazón. Demuestra si te estás deslizando hacia algo que no es el sueño de Dios. La manera en que una iglesia ora demuestra si se ha desviado de su plan original. Sí, ¿cómo orás? La manera en que orás. ¿Te escuchaste alguna vez orar? ¿Cómo orás? ¿Cómo son nuestras oraciones? De eso vamos a hablar hoy. Las oraciones, como nosotros oramos. ¿Oramos como oraba la gente del Nuevo Testamento? ¿Se parecen o no tienen nada que ver la manera en que nosotros oramos de la manera que oraba la iglesia original? De la manera que oraban esos que fueron parte del movimiento inicial de Dios. ¿Se parecen nuestras oraciones a las de ellos? La manera en que nosotros oramos demuestra si estamos enfocados donde tenemos que estar enfocados o nos hemos convertido en una mala imitación de que es un cristiano. Ahora, con una mano en el corazón, todos tenemos que admitir que todos tenemos una tendencia a terminar orando siempre acerca del mismo tema. El tema central de todas nuestras oraciones. ¿Cuál es el tema? Yo y yo. Bueno, y mi familia, y mis seres queridos, y mi equipo de fútbol. También lo incluimos en el círculo, ¿no es cierto? Hay una tendencia a oraciones egocéntricas y también de este tipo, oraciones de protección. Que nada malo nos ocurra, que nada malo nos suceda. Dios, líbranos de toda dificultad. Pero a mí y a mi familia, al resto no. A mí y a mi familia. No digo que siempre oramos así, pero digo hay una fuerte tendencia a que la mayor parte de nuestras oraciones terminan siendo así. Dios que hoy, y a veces oraciones un tanto, a ver, ¿cómo puedo decir? Oraciones de este tipo. Dios que hoy pueda dormir bien durante la noche. Esas oraciones que uno hace antes de ir a dormir. Y Dios dice, bueno, si no comieras como comes en la cena, no haría falta mi intervención. O oraciones de este tipo. Dios, vamos a hacer un viaje, protégenos tanto en la ida como en el regreso de que nada malo suceda. Y Dios dice, bueno, podrías hacer la verificación técnica, podrías respetar las señales del tránsito y básicamente eso debiera suceder. Dios, que me vaya bien y aprueben el examen. Los ateos también aprueban los exámenes, no sé si te enteraste. Es decir, se trata de un tema que se llama estudiar. Dios,
que para cuando llegue el fin de semana se me hayan ido los granitos de la cara. Bueno, para eso también hay una solución que te la venden en la televisión a cada rato. Es decir, cuando Dios escucha esa clase de oraciones, pensando en mí, en que nada malo me suceda, Dios dice, la verdad que esas oraciones no me entusiasman mucho, porque cualquiera de esas cosas pueden suceder sin mi intervención. No hace falta mi intervención para que eso suceda. Pedime otra cosa. Pedime algo que yo solo pueda hacer. Esa clase de oraciones son las que seguramente entusiasman a Dios. ¿Cómo orás? La verdad es que si Dios cumpliera la mayor parte de las oraciones que nosotros le decimos, lo único que cambiaría es que yo tendría trabajo, mis hijos se casarían con un buen chico, en mi casa no necesitaríamos ir al hospital durante este año. Es decir, que el único beneficiado de todas mis oraciones sería yo. A veces oramos de manera muy egocéntrica y no nos damos cuenta. Dios protege a los míos. Dios, te pido por mis hijos. Una sola cosa te pido, que a mis hijos nada malo jamás les suceda. Ya te conté que esa oración Dios no la va a cumplir, porque cosas malas suceden a tus hijos, a vos, y que recordá que tu padre algún día hizo esa oración también, y a tus padres. Oramos por protección y por nosotros. Ese es el enfoque de nuestra oración. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo egocéntricos que somos. Hace muchos años atrás estaba en un encuentro de líderes cristianos en Estados Unidos y en una mesa estábamos sentados líderes de todos los países de Latinoamérica, en especial del Caribe. Ellos les sale más barato el pasaje a Estados Unidos. Y entonces una hermana que era líder de una iglesia en Honduras comenzó a dar un testimonio. Nuestra iglesia y nuestra nación es una nación de gente que ora. A ver, vamos a contar la historia, a ver cómo fue. Hace unos años atrás, el huracán bajaba del norte hacia el sur, destruyendo todo a su paso. Y ya había llegado a Guatemala, el país que está hacia el norte. Y comenzó a destruir Guatemala. Pero nosotros oramos y oramos. Y el huracán se detuvo en Guatemala y destruyó todo Guatemala, pero Honduras quedó intacto. Y en ese momento al lado estaba otro hermano que era de Guatemala. Y yo cuando escuché eso digo, me parece que algo no cierra en esa oración, ¿no? Algo no me cierra, algo no encaja en esa oración, algo está mal en esa oración. ¿Cuántas veces hemos orado así? Señor, que tus ángeles protejan tu casa, mi casa, uno a la derecha y otro a la izquierda y el resto que se arregle. ¿No oramos así? Solamente pensando en nosotros mismos y el resto que reviente y el resto que se arregle. ¿Cómo oró la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo oraron ellos? Si trajiste tu Biblia, y es bueno que la hayas traído, te invito a que busques en Hechos capítulo 4. Ahí vamos a estar leyendo en el día de hoy. Pero primero, deja que te diga todo lo que pasó en el 3, que no lo vamos a leer hoy. La semana pasada nos quedamos en esta historia, previamente en el movimiento, voy a hacer esto ahora. Hablamos de cómo nació esta convocatoria de Jesús. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado, los cristianos fueron capacitados para hablar a la gente en el lenguaje de la gente, salieron a la calle y una convocatoria de miles de personas originó. La iglesia de Jesús nació. 3.000 personas fueron bautizadas y se sumaron al movimiento de Jesús. Y fueron llenas del Espíritu Santo para también seguir siendo testigos y evidencia de que Jesús ha resucitado. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Unos días después, una semana después de ese gran lanzamiento, de ese gran día inaugural, Pedro y Juan fueron al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era controlado por los judíos, por el liderazgo judío, por los mismos que habían crucificado a Jesús. Sumo sacerdote, todos esos terribles personajes de Semana Santa
eran los que controlaban el templo. Cuando llegaron a la puerta del templo, se encontraron con un hombre que era cojo de nacimiento, es decir, tenía problemas en sus pies. A lo largo de toda su vida, a causa de esa discapacidad, nunca pudo estar de pie. Sus pies no eran suficientes para sostener su propio peso. Así que lo único que le quedaba era mendigar en la puerta del templo. Cuando Pedro y Juan vieron a este hombre, sintieron que el Espíritu Santo les llamaba a orar en el nombre de Jesús, sanidad por esta persona. Y el milagro sucedió. Ese hombre, súper conocido porque llevaba años mendigando en ese lugar, por primera vez en toda su vida se puso de pie. Sus tobillos se fortalecieron, sus rodillas se fortalecieron y ahora estaba de pie. Y no solo estaba de pie, sino que comenzó a saltar y a gritar por todo el templo. Y otra vez se generó una gran convocatoria, una gran asamblea, una gran reunión, una gran eclesía, una gran iglesia. En el medio del templo, en campo visitante, a ver si me entendés, en territorio controlado por la jerarquía religiosa del lugar. Ahora, cuando Pedro vio lo que estaba sucediendo, como el día de Pentecostés, dijo, qué lindo día para predicar. Y no tuvo más feliz idea que ponerse a predicar en el templo de Jerusalén sin ninguna autorización de parte de los líderes que controlaban el templo. En territorio visitante, ponerse a predicar. Y no solamente se puso a predicar Pedro, sino de qué se puso a predicar. Se puso a predicar acerca de que Jesús ha resucitado. Y ustedes lo crucificaron. Y cuando decía ustedes, señalaba a uno que estaba en el fondo en particular. Eso era meterse en problemas. Y efectivamente era meterse en problemas. Los dirigentes del templo además tenían poder de policía, así que enviaron un grupo de personas a arrestar a Juan y a Pedro. Bueno, yo te lo he contado un poco graciosamente, pero esto no es gracioso. Quiero que entiendas que habían pasado solamente 6, 7 semanas desde la crucifixión de Jesús. ¿Y cómo empezó la crucifixión de Jesús? Una noche cualquiera, después de una cena, apareció un grupo de soldados y arrestaron a Jesús. Y todo el mundo pensó que lo iban a arrestar y lo iban a traer de vuelta si Jesús no hizo nada malo. Pero vos sabés que la historia no terminó así. Ese día arrestaron a Jesús y los discípulos no lo volvieron a ver más hasta que lo vieron crucificado en una cruz. Así que esta vez lo mismo, exactamente los mismos que arrestaron a Jesús, ahora arrestaron a Pedro y arrestaron a Juan. ¿Te imaginas la iglesia cómo estaba, no? Preocupados. ¿Los volveremos a ver? Y cuando los volvamos a ver, ¿dónde los vamos a ver? ¿Lo veremos en una cruz, asesinados? ¿Los volveremos a recuperar? ¿Vamos a perder a 2 de nuestros mejores hombres? La iglesia estaba muy preocupada y tenía razón. Así había comenzado lo de Jesús y así había terminado. El punto es que los judíos en este caso no contaban con el apoyo de Roma para poder seguir adelante con el asunto, y además había un temita. Este tipo que había sido cojo no dejaba de saltar por todas partes. Y eso era un problema. Entonces los judíos dijeron, vamos a hacer otra cosa. Los llamaron después de hacerlos pasar una noche en arresto, los llamaron a Pedro y a Juan y los interrogaron. Y le dijeron, díganos, ¿qué están haciendo? ¿De qué se trata esto? Y Pedro, ya que lo preguntan, entonces en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 14, él dice lo siguiente. Ya que lo preguntan, se lo voy a decir. Este Jesús, la piedra que ustedes los constructores pensaron que no era importante, se convirtió en la piedra principal. Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchachos, la pifiaron. Crucificaron al Mesías.
Esto no es una buena manera de empezar a hablar con las personas que van a decidir si te sueltan o no, ¿no es cierto? Y continúa diciendo, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en el mundo por el cual los seres humanos puedan ser salvos. Ahora, esto es demasiado, ¿cómo puedo decir? Demasiado terminante. Solo Jesús. Y Abraham y David y Moisés los borramos de un plumazo y ya no sirven más. Eso está diciendo Pedro. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre. Olvídense de Abraham, olvídense de Moisés, olvídense de Jacob, olvídense de todos sus personajes favoritos. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. La verdad es que Pedro y Juan no la estaban haciendo sencilla la cosa. Sin embargo, dice la Biblia que Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades judías se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Además, el que había sido sanado estaba junto a los dos apóstoles, por eso no podían decir nada contra ellos. ¿Qué hacemos con estos muchachos?, decían los líderes judíos. Así que decidieron hacer lo siguiente: los vamos a soltar. Van a poder volver a casa, pero con una condición: no hablen más. No queremos escucharlos más hablar de esta historieta de que Jesús resucitó y además de que nosotros lo crucificamos. Si nos ponemos de acuerdo en esto, hoy pueden salir. Pero les dijo, ustedes hagan lo que tienen que hacer y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y lo soltaron. Y toda la iglesia, es decir, la comunidad de aquellos que seguían a Jesús, que oraban y estaban en vela para saber qué pasó con Pedro, qué pasó con Juan, de pronto lo ven de regreso. Y se imaginan la alegría, ¿no? Menos mal, no volvió el alma al cuerpo. Pensábamos que no los íbamos a ver nunca más. Pedro y Juan, ¿en qué se metieron? No podemos darnos el lujo de perderlos a ustedes. Yo me imagino que hubiera hecho la iglesia si en vez de actuar como la iglesia, hubieran actuado como nosotros actuamos. Hubieran dicho, a ver, Pedro, Juan, vengan para acá. Basta de estas tonterías. No podemos dar el lujo de perder a nuestras dos mejores personas. A partir de ahora, tomemos medidas de seguridad. Número 1, nunca más anden juntos por la calle. Si nos secuestran a uno, que nos secuestren a uno, pero no a dos. Número 2, les guste o no, le vamos a poner guardaespaldas. Acá Simón el Celote ha conseguido algunos amigos de él de su vida antigua. Tenemos unas track blazer negras que los van a llevar a todas partes y nos vamos a asegurar de que no les pase nada. Y tercero, Pedro, Juan, por favor, bajemos el tono de la predicación. No hace falta andar por la calle señalando con el dedo y decir, ustedes lo crucificaron, ustedes lo crucificaron. Y menos está hablando de Jesús, podemos hablar de predicar otras cosas, podemos predicar cosas que no sean tan escandalosas. A ver, Juancito, prepárate un buen mensaje acerca del amor. Sabemos que tenés buenos mensajes acerca del amor. Así que el fin de semana que viene, prepárate un buen mensaje acerca del amor. Y vos, Pedro, no sé, a ver, predicate un mensaje acerca de la oración. Pero bajemos el tono. Ya nos dijeron, si no hablamos esos dos temas va a estar todo bien. ¿Para qué meternos en problemas? No podemos darnos el lujo de perder a nuestros pastores, a nuestros líderes. Creo que nosotros hubiéramos actuado así. Ahora, ¿cómo actuó la iglesia de aquel tiempo? ¿Actuó así? Dios, protégenos, que nunca nada malo nos vuelva a pasar, que esto no nos vuelva a suceder. Por favor, hace que se detenga esta persecución en contra de nosotros. Protege a los nuestros. Que a ninguno de los cristianos de esta ciudad le pase nada malo. Esa fue la clase de oración que los cristianos tuvieron
¿Qué les parece si avanzamos un poco y leemos de qué se trata? Versos 24 al 28. Dice, cuando los creyentes escucharon esto, es decir, el relato de Pedro y Juan acerca de todo lo que había pasado esa noche, oraron todos juntos en voz alta y dijeron, y presta atención porque vamos a chequear esta oración. Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Ellos comenzaron orando de esta manera. Dios, vos sos la autoridad máxima sobre este planeta. No fue una oración lastimosa. Ay, Dios, protégenos de toda esa gente mala. Dios, vos estás por encima de cualquier autoridad. Vos estás por encima de Herodes, vos estás por encima de Pilatos, vos estás por encima de los sumos sacerdotes. Vos sos el creador y dueño de todas las cosas. Y esto es bueno. Antes de empezar a orar, te recomiendo esto. Antes de empezar a orar, ocupate de tomarte un tiempo de recordar con quién estás orando. ¿A quién le estás hablando en tu oración? Le estás hablando al dueño de todas las cosas. Y sos un hijo del rey, no un mendigo. Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Luego dice el versículo 25, nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo. Y aquí ellos van a citar una profecía del Antiguo Testamento, una profecía mesiánica, es decir, una profecía que la mayor parte de los rabinos estarían de acuerdo en decir que esta es una profecía que habla del Mesías. De hecho, lo dice directamente. La palabra de Dios es útil en la oración, ¿no es cierto? Dice esta profecía literalmente. ¿Por qué pelean las naciones? ¿Por qué hacen planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su ungido, de su Cristo, de su Mesías. Y ellos interpretaron claramente de que esta profecía del Antiguo Testamento registraba exactamente los hechos como son. Es decir, la llegada del Mesías no iba a ser en un clima de paz, sino un clima de confrontación. No iba a ser sencillo, sino iba a ser a pesar de todos los poderes políticos de su tiempo. Lo que te dije hace 3 semanas, el reino de Dios no es un patio de juegos infantiles, donde lo único que hay es seguridad. El reino de Dios es un teatro de operaciones, donde una guerra se libra. Ese es el escenario donde el reino de Dios va a crecer. Y ellos conectan exactamente esa profecía con los sucesos políticos de su momento. Dice, todo esto sucedió cuando Herodes, Poncio Pilato, las naciones y el pueblo de Israel se juntaron. Algunos discuten quién crucificó a Jesús. Todos. Herodes, Poncio Pilato, las naciones, es decir, los gentiles, el pueblo de Israel, todos estuvieron ahí y todos se juntaron para que esto suceda. En contra de Jesús aquí en Jerusalén. Ahora continúa diciendo, Jesús es tu santo siervo, tu escogido para ser el Cristo, el Mesías, el ungido. Al ponerse contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Presta atención que ellos no están orando diciendo, Dios, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Por qué nos abandonaste? Dios, ¿es que acaso nos diste la espalda? ¿Por qué nos entregaste en manos de gente malvada? Dios, ¿estás distraído? ¿No era que nos ibas a estar mirando de día y de noche? Ellos no se ponen a quejarse en esos términos, al contrario. Ellos dicen, estamos convencidos de que todo lo que pasó en la semana de Pascua, en la crucifixión, todo lo que está sucediendo ahora con esta persecución que empieza a desatarse en contra de tu iglesia, no es porque Dios está distraído y los malvados aprovechan para hacer sus cosas. No, Dios está con los ojos abiertos. Vos tenés control de todo lo que está sucediendo. Todo está sucediendo tal y como vos decidiste.
Esto es muy importante que lo apliques a tu vida, amigo, amiga. No tenemos control de lo que sucede. No podemos asegurar de que nada malo nos va a suceder. Dios protege a mis hijos para que nunca nada malo les suceda. Ninguna persona mala, ninguna circunstancia mala. Cúbrelos, hace un muro alrededor, pon tus ángeles y que nada de eso les suceda. Eso no va a pasar. Va a haber problemas, va a haber enfermedad, van a haber accidentes de los cuales no tenemos control. ¿Vos sabés cuándo va a ser la próxima vez que vas a chocar con el auto? ¿Tenés control de qué día va a ser? Si tuviéramos control, contrataríamos el seguro solamente para ese mes. Pero no tenemos control. Pero esta es la buena noticia. Nosotros no tenemos ningún control, pero Dios tiene todo el control. Y ellos están diciendo, nosotros no controlamos lo que está pasando, pero Dios, todo está ocurriendo tal y cual vos lo controlás. Y vos lo querés. No se están victimizando. Ellos saben quiénes son hijos del rey. Y saben que todo está bajo el control y la mano de Dios. Así que ahora viene el gran momento, lo que quería leerte, lo único que quería leerte, la petición. Ya hizo toda la introducción a la oración, ya aclaramos dónde estamos parados y ahora viene el momento de pedir. Viene el momento, el famoso momento del mangazo. Ahora viene el momento en el cual le van a pedir a Dios. ¿Qué le van a pedir? No, todavía no nos adelantemos. ¿Qué le van a pedir a Dios? Dios, que nunca más ninguno de nosotros sea arrestado. Dios, que ninguno de tus hijos en esta ciudad sea tocado por los malvados. Es el momento de pedir. ¿Qué van a pedir? Protege a tu iglesia y el resto que reviente. Es el momento de pedir. ¿Qué van a pedir? ¿Qué pedimos nosotros habitualmente cuando oramos? Y miremos qué pidieron ellos cuando oraron. Porque ellos no pidieron por ellos mismos, ni pidieron por protección, que son los dos temas recurrentes de todas nuestras oraciones. Ellos pidieron otra cosa. Y eso es la marca del movimiento de Jesús. ¿Qué pidieron ellos? Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. No te pedimos que elimines la oposición, no te pedimos que elimines la dificultad, te pedimos que elimines nuestra cobardía. Danos valentía. Alguien desde afuera podría decir, bueno, pero valentía es lo que le sobra a esta gente. Es más, de puro valientes que desataron todo este lío. Si no hubieran sido tan valentonados como ponerse a predicar justo en el templo de Jerusalén y decirle a los tipos que ustedes lo crucificaron, no estaríamos en los problemas que hoy estamos. Si no hubieran sido tan valientes, no tendrían los problemas que hoy tenemos. En vez de pedir más valentía, digamos, valentía ya tenemos suficiente. Alguien podría decir eso, pero no. Ellos dijeron, danos más valentía. Los líderes judíos le dijeron, los vamos a soltar, pero con una condición, que se callen. Y aquí está la respuesta. Dios, vamos a seguir hablando. Nos van a seguir apresando. Van a seguir ocurriendo dificultades. No te pedimos que elimines las dificultades. Te pedimos que nos des valentía para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Dios, dame valentía para ser testigo y dar evidencias de que Jesús está vivo en mi lugar de trabajo. Dios, dame valentía para ser testigo y dar evidencias de que Dios no está muerto, de que Él está vivo en mi vecindario, en mi lugar de estudio y donde quiera que estés. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Porque esta manera de orar es la manera de orar que demuestra que no nos hemos convertido en una mala imitación de un cristiano o una mala imitación de una iglesia, sino que seguimos siendo el movimiento de Jesús. Nuestras oraciones demuestran dónde está nuestro corazón. Yo no te digo que no sigas orando para que tus hijos estén protegidos. Tenemos que seguir orando por eso. Y está bien que oremos por protección. Pero yo te pido que esa no sea tu única oración. Que ores por más que simplemente, Dios, cuídame y cuida a los míos.
Seguí orando así, no te digo que no ores, por cuidado y protección para los tuyos. Pero lo que digo, tu oración no puede ser solo eso, o lo más importante de tu oración. Porque hay algo más importante que nuestro bienestar. Y es que podamos cumplir la misión. Sí, la misión es más importante que nuestro bienestar. Jesús no tuvo empacho en decirlo, y los que iniciaron este gran movimiento no tuvieron temor en vivirlo de esa manera. La misión es más importante que nuestro bienestar. Ahora, hay un segundo pedido que ellos hacen. No solo piden por valentía, sino que dicen al mismo tiempo, sana a los enfermos y haz señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. No están diciendo Dios y que a partir de ahora podamos tener perfil bajo y que lo que pasó anteayer en el templo nunca más vuelva a suceder. No, Dios, hacelo otra vez. Seguí sanando cojos, seguí sanando familias, seguí sanando matrimonios, seguí sanando jóvenes, seguí restaurando vidas, seguí haciendo prodigios y milagros que nos den la oportunidad de decirles y llamar la atención a todos nuestros amigos y decirles, ¿saben quién hizo esto? Jesús de Nazaret. ¿Y cuándo fue la última vez que oraste así? Dios, dame valentía para hacer evidencia de que Jesús está vivo en mi lugar de trabajo, en mi vecindario, en mi lugar de estudio. Dios, hace algo sobrenatural en mi lugar de trabajo, en mi familia, en mi vecindario, que provoque y llame la atención de todos y me permita decir, esto lo hizo Jesús de Nazaret. Esa es la clase de oración que distingue al movimiento de Jesús. Personas que oran en esta dirección. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Dice en el verso 31 y 32 que cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Yo digo que se parece a Mendoza. Yo no sé cómo sucedió esto, no puedo explicarte ni por qué ni para qué, porque de hecho los que lo vivieron no se ocuparon de explicar por qué y para qué. Pero está claro que cuando hay una iglesia que ora así, la ciudad tiembla. La pregunta es, ¿se imaginan si esta iglesia fuera una iglesia que ora así? No de cristianos que están en Dios bendíceme, cuídame, protégeme. Usted sabe que estoy hablando, ¿no? Sino de cristianos que dicen, úsame. Usa mi vida para ser de influencia. Quiero ser evidencia de que Jesús está vivo. Si en este lugar se levantara una iglesia que empieza a orar así, esta ciudad va a temblar. Continúa diciendo que fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Y aquí aparece un resultado inesperado. No era parte de la oración, pero también ocurre. Todo el grupo de creyentes estaba muy unido. Cuando una iglesia está enfocada en la misión, no hay tiempo para perder en debates, en intrigas, en bandos. Una iglesia que sabe para qué está es una iglesia unida. Y algo más inesperado empieza a suceder. ¿Y qué es lo otro inesperado que empieza a suceder? Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Y de pronto, y no tengo tiempo para leértelo, pero seguí leyendo en casa, una ola de generosidad empieza a ocurrir. Gente que empieza a decir, miren, yo tengo esto, lo quiero poner, si sirve para algo. Quiero dar para que este movimiento no se detenga, dar para que este movimiento avance. Y no es porque los apóstoles se mandaron una predicación del tipo esa, si pones $1, Dios te va a dar $10. No. No hizo falta ninguna de esas cosas. La gente empezó espontáneamente a dar generosamente. Yo quiero ser parte de diferentes maneras de que este movimiento no se corte, sino que avance. Y una ola de generosidad comenzó en ese lugar. El mensaje de hoy es muy sencillo. No queremos una gran iglesia de personas que oran pequeñas oraciones.
Queremos ser una gran iglesia compuesta de hombres y mujeres que oran en grande. Y orar en grande es algo más que simplemente Dios protege a mí, a los míos, que nada malo les suceda. Dios, aunque tengamos que meternos en problemas, que mi vida cuente, que mi vida sume, que mi vida sirva para ser testigo y evidencia de que Jesús está vivo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios usó tu vida para que alguien más se interese por Jesús? Para que alguien más decida saber más acerca de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, cuándo fue la última vez que entraste a este lugar de la mano de un amigo? Hay una manera concreta de hacer esto, ¿no? Yo les he puesto así en sus hojas 2 listas. 5 personas a conocer, 5 personas a quienes hablar. ¿Por qué 5 personas a conocer? Porque antes de hablar a una persona hay que conocerla, es un tema de gentileza. Vos no podés saltar sobre una persona y querer hablar de su destino eterno cuando ni siquiera conocés su realidad presente. Primero lo escuchás, sabés qué le pasa y después le hablás de cosas trascendentes. 5 personas a quienes deberías dedicarle tiempo para conocerlas. Y 5 personas que ya conoces y que hace rato deberías haberle hablado. El mensaje de hoy, si lo vas a hacer, esta puede ser la manera más práctica de hacerlo. Comenzar a orar por estas 10 personas para que el 1 de abril no vengas solo a este lugar. Ahora todo comienza con una oración. Quiero que me pongas otra vez el verso, la oración que oró a la iglesia. Pónganse de pie, por favor. Así oró la iglesia original. Esta fue su oración. ¿Qué pasaría si esta iglesia hace de esta oración su oración? Iglesia de la Alameda, ¿se atreven? Vamos a decirla juntos, vamos a leerla conmigo. Permíteme hablar tu palabra con gran audacia. Extiende tu mano para sanar y realiza señales y maravillas a través del nombre de Jesús. Todavía no tembló. Parece que la tenemos que orar mejor. ¿Puede ser? Vamos a orarla otra vez. Permíteme hablar tu palabra con gran audacia. Extiende tu mano para sanar y realiza señales y maravillas a través del nombre de Jesús. Esta es la iglesia que queremos ser. Esta es la oración que vamos a hacer toda esta semana. Llévatela, orarla cada día, cada mañana al levantarte. Dios, no te pido solamente que me protejas en la ida y la vuelta, que nada malo me suceda. Quiero algo más interesante que eso. Permíteme hablar tu palabra con gran audacia. Señora, haz prodigios y señales en mi día, en este día y en esta semana en mi vida. Amén. Ese es el desafío. Estamos preparándonos para algo grande. Un día Dios comenzó a llenar este lugar. Y no fue suficiente un salón. Necesitamos tener 2 reuniones, 3, 4, 5. Y hoy tenemos 6 días, 6 veces abierto este lugar. ¿Pasará lo mismo allá? ¿Lo volverá a hacer Dios? Si estás aquí por primera vez, quizás es un buen día para empezar a venir a esta iglesia. Yo sé que hablé de cosas de cristianos, pero quizás fue un buen día para venir a este lugar y enterarte que la iglesia no es lo que te contaron. La iglesia es otra cosa. La iglesia es un movimiento de hombres y mujeres que tienen una esperanza inconmovible y una misión que cumplir.